1 de diciembre de 1952. Ciudad de México. Miguel Alemán Valdés entrega la banda presidencial a su sucesor. 6 años al frente de México terminan. Sale de Los Pinos sonriendo, tranquilo, satisfecho. 3 semanas después, la revista Fortune publica un artículo. Miguel Alemán Valdés posee una fortuna calculada en cientos de millones de dólares, hoteles, constructoras, bienes raíces, acciones en empresas estratégicas. Uno de los hombres más ricos del mundo. Pero hay un problema matemático. Su salario como presidente fue de 50,000 pesos anuales, 6 años. 300,000 pesos totales, unos 24,000 dólares. Con ese sueldo, no alcanza ni para comprar un departamento en la Condesa, mucho menos para construir un imperio de cientos de millones. ¿De dónde salió el dinero? La respuesta tiene un nombre: Acapulco, 1946. Alemán asume la presidencia. Acapulco es un pueblo de pescadores. 10,000 habitantes, casas de madera, caminos de tierra, playas vírgenes donde ejidatarios cultivan maíz y coco desde hace generaciones. No hay hoteles de lujo, no hay turistas extranjeros, no hay millonarios. 6 años después, 1952. Alemán deja la presidencia. Acapulco es el destino turístico más famoso de América Latina. 50,000 habitantes, hoteles de 5 estrellas, carreteras pavimentadas, aeropuerto internacional, yates en la bahía, estrellas de Hollywood tomando el sol. Y Miguel Alemán es dueño de hoteles, terrenos y negocios por toda la bahía. ¿Cómo convirtió un pueblo de pescadores en su mina de oro personal? El mecanismo fue simple, brutal, perfectamente legal. Primero, 1947. Alemán crea la Junta Federal de Mejoras Materiales de Acapulco. Objetivo oficial: desarrollar infraestructura turística pública. Objetivo real: expropiar ejidos a precios ridículos y transferirlos a empresarios privados. Segundo, la Junta identifica terrenos frente al mar, tierras de ejidatarios, familias que viven ahí desde hace décadas. Les notifican: expropiación por causa de utilidad pública. 30 días para desalojar. Compensación: entre 3 y 10 pesos por metro cuadrado, para tierras frente a la bahía más hermosa del Pacífico mexicano. Los ejidatarios no pueden apelar, no pueden negociar, o aceptan el precio o pierden todo sin compensación. Tercero, esas mismas tierras son vendidas meses después, pero ahora cuestan 300, 500, a 1,000 pesos por metro cuadrado, 100 veces más. ¿A quiénes se venden? A empresarios cercanos al presidente, a sus amigos, a miembros de un grupo que el historiador Enrique Krauss documentó años después. El grupo H. 1920. Krause lo describió así. Miguel Alemán y sus amigos formaban un grupo conocido como los H. 1920. No se constituían para servir al país, sino a sí mismos. La amistad entendida como un pacto de ayuda práctica. Un pacto donde todos ganan, menos los ejidatarios. Cuarto, los empresarios construyen hoteles, el presidente inaugura las obras, los turistas llegan, el dinero fluye, y una parte de ese dinero regresa al presidente. A través de prestanombres, de empresas fantasma, de sociedades anónimas. Miguel Alemán nunca aparece como dueño directo, pero los documentos históricos muestran que controló una red de negocios en Acapulco valuada en millones. 1950. Alemán inaugura el Hotel Casablanca. Propiedad oficial, empresarios privados. Propiedad real. Investigaciones periodísticas posteriores sugieren vínculos directos con el presidente. 1951. Construye su residencia personal en Puerto Marqués, frente al mar, en terrenos que 3 años antes eran ejidos. Mientras tanto, los ejidatarios desplazados buscan trabajo. Algunos terminan como empleados en los hoteles construidos sobre sus antiguas tierras. Ganan en un mes lo que antes ganaban en una semana, pero no tienen alternativa. El modelo funcionó tan bien que se replicó en toda la República. Carreteras, presas,
aeropuertos. Cada obra pública significaba expropiaciones. Y cada expropiación significaba oportunidad de negocio. Alemán no inventó la corrupción presidencial, pero sí inventó algo peor. La sistematizó, la profesionalizó, la convirtió en modelo de gobierno. Antes de él, los presidentes robaban de manera obvia. Después de él, robaban con estructuras legales complejas, prestanombres, fideicomisos, empresas offshore. Alemán escribió el manual que todos los presidentes corruptos siguieron después. Hoy, más de 70 años después, Acapulco es símbolo de decadencia, violencia, pobreza, una de las ciudades más peligrosas del mundo. El paraíso que Alemán construyó colapsó, pero su fortuna nunca colapsó. Su hijo, Miguel Alemán Velasco, heredó el imperio, hoteles, bienes raíces, empresas. La dinastía que empezó con las expropiaciones de 1947 sigue operando en 2026. Esta es la historia del presidente que llegó sin nada y salió multimillonario. De cómo Miguel Alemán transformó Acapulco expropiando tierras de ejidatarios, de cómo convirtió la presidencia en negocio privado y de cómo fundó el modelo de corrupción que México todavía no puede eliminar. Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1899 en Sayula, Veracruz, hijo de Miguel Alemán González, general revolucionario de bajo rango, sin fortuna, sin herencia, sin conexiones. Trabajó como empleado de juzgado en Orizaba, 60 pesos al mes, apenas suficiente para comer. Pero tenía algo que otros no tenían, ambición sin límites y una lección aprendida desde niño. En México, hoy el poder no sirve para servir, sirve para enriquecerse. Si disfrutas investigaciones profundas sobre figuras y momentos decisivos de la historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué presidente o personaje histórico quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Pero para entender cómo Miguel Alemán llegó a construir ese imperio, hay que volver al principio, a Sayula, Veracruz, a una casa sin fortuna donde un niño aprendió la lección más importante de su vida. Su padre, Miguel Alemán González, fue general revolucionario, peleó en batallas, arriesgó la vida. Cuando terminó la guerra en 1920, recibió su recompensa, un puesto burocrático en Veracruz, sueldo modesto, ninguna tierra, ninguna hacienda. Mientras tanto, hay otros generales que pelearon en las mismas batallas, terminaron con haciendas completas, con tierras expropiadas a terratenientes porfiristas, con fortunas de la noche a la mañana. Miguel Alemán hijo tenía 21 años cuando vio eso, y entendió algo brutal. La revolución no recompensó a los valientes, recompensó a los astutos. 1919. Alemán se gradúa como abogado en la Ciudad de México, vuelve a Veracruz, necesita trabajo, consigue un puesto en el juzgado de Orizaba, empleado administrativo, 60 pesos al mes, archiva documentos, redacta oficios, observa, y lo que observa lo marca para siempre. Ve cómo un terrateniente acusado de fraude sale libre después de que su abogado habla 5 minutos en privado con el juez. Ve cómo un campesino pierde su tierra porque no puede pagar a un abogado influyente. Ve cómo la justicia no se imparte, se negocia. 1929. Alemán tiene 30 años. Toma la decisión más importante de su vida. Se afilia al Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el único partido que importa, el único camino al poder. No tiene ideología clara. No hace discursos sobre justicia social, solo tiene ambición y paciencia. 5 años después, 1934, es elegido senador por Veracruz. Tiene 35 años. Es uno de los senadores más jóvenes del país. En el Senado aprende la regla fundamental: no destacar, no cuestionar, no proponer reformas radicales, solo obedecer, votar lo que piden, callar cuando conviene, ser útil, confiable, invisible. Y funciona.
1936. Alemán conoce a un grupo de hombres que piensan exactamente como él, jóvenes, ambiciosos, políticos y empresarios nacidos alrededor de 1920. Se reúnen en secreto en el Hotel Regis de Ciudad de México, por eso se llaman el Grupo H 1920. El historiador Enrique Krause los describió décadas después. No se constituían para servir al país sino a sí mismos, la amistad entendida como un pacto de ayuda práctica. Ayuda práctica significa negocios, contratos, favores. Cuando uno de ellos llegue al poder, los demás se benefician. Entre los miembros están Fernando Casas Alemán, su primo, Rómulo O'Farrill, empresario de medios, Antonio Díaz Lombardo, abogado corporativo, todos jóvenes, todos conectados, todos dispuestos a esperar el momento correcto, y Miguel Alemán es el más paciente de todos, porque él no quiere solo negocios, quiere la presidencia. A 1936 a 1939. Alemán es gobernador de Veracruz. Tiene 40 años, es su primera prueba de poder real, y ahí empieza a aplicar lo que aprendió. Concesiones de obra pública a empresarios cercanos, contratos inflados, comisiones, nada ilegal en papel, todo perfectamente documentado. Pero las ganancias fluyen hacia él y su grupo. Cuando termina como gobernador en 1939, Veracruz tiene más carreteras, más obras, más progreso, y Miguel Alemán tiene más conexiones, más dinero, más poder. Está listo para el siguiente paso, pero primero tiene que esperar, tiene que demostrar lealtad absoluta al presidente en turno, tiene que ser indispensable, y en 1940 llega su oportunidad. 1940. Manuel Ávila Camacho asume la presidencia de México. Necesita un secretario de gobernación, alguien leal, alguien eficiente, alguien que no tenga ambiciones propias. Elige a Miguel Alemán, error fatal. Como secretario de gobernación, Alemán controla todo: la seguridad interna, las elecciones estatales, las negociaciones con gobernadores, los permisos para manifestaciones, la censura de prensa. Es el segundo hombre más poderoso de México y lo sabe usar. Durante 6 años, de 1940 a 1946, Alemán construye la maquinaria que lo llevará a la presidencia. Coloca aliados en puestos clave, hace favores a gobernadores, perdona a empresarios problemáticos a cambio de lealtad futura. Y cuando llega 1945, el momento de elegir al próximo candidato presidencial, Alemán ya tiene todo amarrado. Ávila Camacho lo elige como candidato oficial del PRI. Tiene 46 años. Será el primer presidente civil de México en décadas. Todos los anteriores fueron generales revolucionarios, pero tiene un problema, un rival: Ezequiel Padilla. Padilla es un político experimentado, ex canciller, inteligente, carismático. Se postula como candidato independiente contra Alemán. Promete democracia real, elecciones limpias, fin de la corrupción, y tiene apoyo. Manifestaciones masivas en Ciudad de México, miles de personas en las calles gritando su nombre. Alemán no puede permitir que gane. 7 de julio de 1946, día de elecciones. En zonas urbanas, donde hay observadores, la votación transcurre relativamente normal. Padilla gana en la mayoría de casillas de la Ciudad de México. Pero en zonas rurales pasa algo extraordinario. Alemán obtiene 98% de los votos en cientos de comunidades. En algunos pueblos recibe más votos que habitantes registrados. Las actas electorales muestran cifras imposibles. Documentos históricos posteriores demuestran irregularidades masivas, urnas robadas, actas falsificadas, intimidación de votantes. 8 de julio, se anuncian resultados oficiales. Miguel Alemán Valdés gana con 78% de los votos a nivel nacional. Ezequiel Padilla denuncia fraude, presenta evidencias, exige recuento, no pasa nada. 9 de julio, manifestación masiva en el Zócalo. Decenas de miles de personas protestan, piden elecciones limpias, gritan consignas contra Alemán.
La policía interviene, 524 detenidos en una noche. Padilla es amenazado. Semanas después sale del país. Exilio voluntario. El fraude funcionó. 1 de diciembre de 1946. Miguel Alemán Valdés toma posesión como presidente de México. Primer presidente civil en décadas. Joven, moderno, sonriente y absolutamente decidido a enriquecerse. En su gabinete nombra a los miembros del grupo H. 1920. Fernando Casas Alemán como jefe del Departamento del Distrito Federal, Antonio Díaz Lombardo en puestos clave de Hacienda. Rómulo O'Farrill con contratos de obra pública. El pacto se activa. Ahora todos tienen poder y van a usar ese poder para hacer negocios. El primer gran proyecto es Acapulco. Alemán viaja a la bahía en enero de 1947. Ve las playas vírgenes, las montañas, el clima perfecto y ve algo más. Ve millones de dólares esperando ser extraídos, pero primero tiene que quitar a los ejidatarios que viven ahí y para eso tiene la presidencia entera a su disposición. Febrero de 1947. 2 meses después de asumir la presidencia, Alemán firma un decreto. Se crea la Junta Federal de Mejoras Materiales de Acapulco. Objetivo oficial: desarrollar infraestructura turística para impulsar la economía regional, construir carreteras, mejorar servicios públicos, atraer inversión. Objetivo real: expropiar tierras ejidales y transferirlas a empresarios privados a precios controlados. La Junta tiene poderes extraordinarios. Puede declarar cualquier terreno como zona de utilidad pública. Puede expropiar sin necesidad de aprobación judicial. Puede fijar compensaciones sin negociación. Y el presidente de la Junta responde directamente al presidente de la República. Marzo de 1947. La Junta publica su primer plan maestro. Identifica 300 hectáreas frente a la bahía como zona prioritaria de desarrollo turístico. Esas 300 hectáreas tienen un problema. Son ejidos. Tierras comunales trabajadas por campesinos desde la reforma agraria de los años 30. Hay 120 familias viviendo ahí. Cultivan maíz, frijol, coco, pescan en la bahía. No son ricos, pero tienen tierra propia, tienen sustento, hasta que llega la notificación oficial. Abril de 1947. Funcionarios de la Junta visitan los ejidos, entregan documentos, expropiación por causa de utilidad pública. Las familias tienen 90 días para desalojar. La compensación: 5 pesos por metro cuadrado. Los ejidatarios hacen cuentas. Un terreno de 1,000 metros cuadrados vale 5,000 pesos. Con eso no pueden comprar tierra en otra parte. No pueden reconstruir sus casas. No pueden mantener a sus familias más de un año. Preguntan si pueden apelar. Les dicen que no. Preguntan si pueden negociar el precio. Les dicen que no. Preguntan qué pasará si se niegan. Les dicen que perderán todo sin compensación. No tienen alternativa. Julio de 1947. Las primeras familias abandonan sus tierras. Reciben sus 5,000 pesos. Se van. Algunos se mudan a colonias pobres en las afueras de Acapulco. Otros regresan a pueblos del interior de Guerrero. Otros intentan quedarse trabajando como empleados en las construcciones que vendrán después. Agosto de 1947. La Junta subasta los terrenos expropiados, pero es una subasta cerrada. Solo pueden participar empresarios invitados, empresarios con conexiones políticas, empresarios del grupo H. 1920. Los mismos terrenos que el gobierno compró a 5 pesos por metro cuadrado se venden ahora a 300 pesos, 60 veces más. ¿A quiénes? A constructores de hoteles, a desarrolladores inmobiliarios, a empresarios que meses después firmarán contratos con el gobierno federal para otras obras. Es un círculo perfecto. El gobierno expolia, los empresarios compran barato, construyen, el turismo llega, los precios suben, todos ganan, menos los ejidatarios. Septiembre de 1947. Inicia la construcción del primer hotel de lujo en Acapulco, el Hotel Casablanca. Inversión.
2 millones de pesos. Alemán asiste a la ceremonia de colocación de primera piedra. Sonríe. Promete que Acapulco será el destino turístico más importante de América Latina. No menciona que 6 meses antes, en ese mismo terreno, una familia cultivaba maíz. Y lo que pasó en Acapulco es solo el principio, porque Alemán descubrió la fórmula perfecta y va a aplicarla en todo el país. 1947 a 1950. Los 3 años más lucrativos de la historia presidencial mexicana. El modelo de Acapulco se replica por todo el país. Carretera México-Acapulco. Presupuesto oficial, 120 millones de pesos, la obra más cara del sexenio. Se expropiaron miles de hectáreas de ejidos a lo largo de la ruta, compensaciones mínimas. Los contratos de construcción fueron para empresas del grupo H 1920. Cuando la carretera se inaugura en 1950, el precio de los terrenos cercanos se multiplica por 10. ¿Quiénes compraron esos terrenos antes de la construcción? Empresarios con información privilegiada, información que solo el gobierno federal tenía. Presa Falcón en Tamaulipas, obra binacional con Estados Unidos, miles de familias desplazadas, tierras inundadas, compensaciones insuficientes, pero los contratos de construcción generan millones, y esos millones fluyen hacia empresas conectadas con el presidente. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ampliación mayor, expropiaciones masivas en terrenos aledaños. Los ejidatarios reciben centavos. Meses después, o en esos mismos terrenos se venden a desarrolladores privados por fortunas. Cada obra pública es una oportunidad de negocio. Cada expropiación es una transferencia de riqueza de campesinos pobres a empresarios ricos. Y Miguel Alemán está en el centro de todo. Documentos históricos muestran que durante su sexenio, el presidente tuvo participación directa o indirecta en por lo menos 30 empresas, constructoras, hoteles, bienes raíces, medios de comunicación. Nunca aparece su nombre en los papeles oficiales, siempre hay prestanombres, familiares, socios, empresas fantasma, pero el dinero llega a él. 1949. El Hotel Alemán abre sus puertas en la Ciudad de México. Nombre oficial, casualidad. Propiedad oficial, un consorcio de empresarios. O propiedad real. Investigaciones periodísticas posteriores sugieren vínculos directos con la familia presidencial. 1950. Alemán compra una residencia en las Lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de la capital. Valor estimado, 500,000 pesos. Su salario presidencial anual es 50,000 pesos. Explicación oficial, préstamo familiar. 1951. Construcción de su residencia privada en Puerto Marqués, Acapulco. Terreno frente al mar. El mismo terreno que 3 años antes era ejido. Casa de 2 pisos. Alberca. Muelle privado. Valor estimado, 2 millones de pesos. Nadie pregunta de dónde sale el dinero. Nadie investiga. Los periódicos que intentan publicar algo enfrentan censura. Los periodistas incómodos pierden acceso a información oficial. El sistema protege al presidente. Porque el sistema se beneficia del presidente. Mientras tanto, en Acapulco, el paraíso crece. 1950. 10 hoteles de lujo operando, vuelos directos desde Estados Unidos, estrellas de Hollywood vacacionando en la bahía, turistas gastando millones. Y Miguel Alemán es dueño de una parte de ese paraíso. Pero hay algo que nadie está viendo, algo que explotará décadas después. Los ejidatarios desplazados no desaparecieron, se quedaron en Acapulco, sin tierra, sin futuro, trabajando en empleos mal pagados, viviendo en colonias pobres. Sus hijos crecerán en la pobreza, sus nietos también. Y eventualmente, algunos de esos nietos buscarán otras formas de ganarse la vida. Formas violentas. Pero eso es el futuro. En 1950, Alemán solo ve ganancias. 1951. Alemán lleva 5 años en la presidencia, un año más para terminar,
y necesita acelerar, porque después de diciembre de 1952 ya no tendrá poder absoluto, ya no podrá firmar expropiaciones, ya no podrá entregar contratos sin licitación, ya no podrá hacer negocios con la banda presidencial puesta. Entonces aprieta el acelerador. Ese año se registran las expropiaciones más agresivas del sexenio. No solo en Acapulco, en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz. Cada ciudad importante tiene un proyecto de desarrollo turístico que termina beneficiando a empresarios cercanos al presidente y algo más. Alemán empieza a transferir activos a su nombre real. Ya no solo presta nombres, compra propiedades directamente, hoteles, terrenos, empresas, porque sabe que en un año será expresidente. Y necesita que su fortuna esté consolidada antes de perder el poder. Diciembre de 1951, un año antes de dejar el cargo. Revistas estadounidenses empiezan a publicar artículos sobre él. El presidente millonario de México, Miguel Alemán, ha transformado Acapulco en el Mónaco del Pacífico y su fortuna personal crece junto con el destino turístico. Son artículos elogiosos. Hablan de modernización, de progreso, de visión empresarial. No hablan de los ejidatarios desplazados. No hablan de las expropiaciones. No hablan del precio real del progreso. 1952. Último año de gobierno. Alemán sabe que su sucesor será Adolfo Ruiz Cortines, un hombre honesto, un contador, alguien que odia la corrupción. Entonces Alemán hace algo inteligente, no se opone, no pelea. Acepta que Ruiz Cortines sea el candidato, porque sabe que en 6 meses ya no importará quién sea presidente, su fortuna ya estará construida, su imperio ya estará consolidado. 1 de diciembre de 1952. Alemán entrega la banda presidencial, sale de Los Pinos, tiene 53 años. Y es, según algunas estimaciones, uno de los hombres más ricos de México. 3 semanas después, Fortune publica el artículo que lo confirma. Cientos de millones de dólares en activos, uno de los políticos más ricos del mundo. Alemán nunca desmiente, nunca explica, nunca justifica, solo sonríe en las fotos, elegante, tranquilo, satisfecho. Mientras tanto, en Acapulco, el paraíso que construyó sigue creciendo. Más hoteles, más turistas, más dinero. Y en las colonias pobres de las afueras, o los hijos de los ejidatarios desplazados, crecen viendo ese paraíso desde lejos, viendo los yates, los hoteles de lujo, los turistas gastando en una noche lo que sus familias no ganan en un año. Y aprendiendo la misma lección que Miguel Alemán aprendió de niño. En México, el poder no sirve para servir, sirve para enriquecerse. Pero cuando no tienes poder, tienes que encontrar otras formas. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad o país. Estas historias de poder y corrupción nos conectan desde todos los rincones donde el español nos une. Pero hay una parte de esta historia que no se cuenta en las revistas, que no aparece en los artículos de Fortune, que no está en las fotos de Alemán sonriendo en yates. La historia de los que perdieron todo. Mateo Hernández tenía 38 años en 1947 cuando llegó la notificación de expropiación. Su familia había trabajado esa tierra en Acapulco durante 2 generaciones. 2 hectáreas frente a la bahía, cultivos de coco, una casa de madera, vista al mar. Recibió 10,000 pesos de compensación. El gobierno le dijo que era un precio justo. Con esos 10,000 pesos intentó comprar tierra en el interior de Guerrero. Pero ahí la tierra valía más. No alcanzó. Terminó rentando un cuarto en una colonia pobre de Acapulco. Él, su esposa y sus 4 hijos en 20 metros cuadrados. Consiguió trabajo como albañil en la construcción del Hotel Casablanca, el hotel que se construyó exactamente donde antes estaba su terreno. Ganaba 8 pesos al día, trabajaba 12 horas bajo el sol, veía cómo el hotel crecía y cómo las paredes se levantaban, cómo la alberca tomaba forma, y sabía que cuando ese hotel abriera, una noche en una habitación
costaría más de lo que él ganaba en un mes. Rosa Méndez tenía 52 años cuando perdió su tierra, viuda. Vivía sola en una parcela pequeña cerca de Playa Caleta. Cultivaba maíz para vender en el mercado. No era rica, pero comía. Tenía techo, tenía dignidad. La expropiación le dio 5,000 pesos. Le dijeron que se mudara, que buscara otra tierra. ¿Dónde? ¿Con 5,000 pesos? Terminó viviendo con su hermana en un cuarto compartido, sin tierra, sin trabajo, sin futuro, dependiendo de la caridad familiar. Murió 3 años después, en 1950, el mismo año que Alemán inauguró su residencia en Puerto Marqués. Nadie registró su muerte, nadie escribió su historia. Para las estadísticas oficiales, la expropiación fue un éxito, desarrollo turístico, progreso económico, modernización. Para Rosa Méndez, fue una sentencia de muerte y hay decenas de historias como la suya, cientos, familias enteras desplazadas, campesinos convertidos en empleados mal pagados, ejidatarios que perdieron generaciones de trabajo en 90 días. Mientras Alemán construía su imperio, ellos perdían el suyo. Mientras Fortune lo llamaba uno de los hombres más ricos del mundo, ellos contaban monedas para comer. El progreso tiene un costo. Y en el México de Miguel Alemán, ese costo lo pagaron los más pobres, los que no tenían abogados, los que no tenían conexiones, los que solo tenían tierra y trabajo, y se lo quitaron todo. 1953. Miguel Alemán ya no es presidente, pero sigue siendo uno de los hombres más poderosos de México. Vive entre la Ciudad de México y Acapulco. Su residencia en Puerto Marqués se convierte en punto de encuentro de la élite política y empresarial. Expresidentes, gobernadores, empresarios, todos visitan a Alemán. Porque aunque ya no tiene el poder formal, tiene algo más valioso. Tiene la red, tiene las conexiones, tiene el modelo. Y ese modelo se convierte en el manual de corrupción presidencial para las siguientes décadas. Los presidentes que vienen después observan lo que Alemán hizo, cómo salió millonario, cómo construyó su imperio sin ir a la cárcel, cómo el sistema lo protegió, y replican el modelo. Adolfo López Mateos, presidente de 1958 a 1964, sale con fortuna personal. Gustavo Díaz Ordaz fue de 1964 a 1970 también. Luis Echeverría, José López Portillo, todos. Miguel Alemán no inventó la corrupción, pero sí inventó el sistema moderno de corrupción. Prestanombres, empresas fantasma, contratos inflados, fideicomisos offshore. El manual que escribió se usó durante 50 años. Mientras tanto, Acapulco sigue creciendo. Años 60, más hoteles, más turistas. Elvis Presley filma películas ahí. Frank Sinatra vacaciona en la bahía. Es el destino de moda para millonarios estadounidenses. Pero algo empieza a cambiar. Las colonias pobres en las afueras crecen más rápido que los hoteles de lujo. Miles de familias desplazadas, miles de campesinos sin tierra, miles de jóvenes sin futuro. Acapulco se divide, el paraíso turístico frente al mar. Y el infierno de pobreza en las montañas, años 70. Llega la violencia, primero asaltos, luego secuestros. Eventualmente, crimen organizado, años 80. El turismo estadounidense empieza a declinar. Cancún se convierte en el nuevo destino de moda. Acapulco queda atrás. Años 90. La violencia se intensifica. Carteles de droga pelean por el control del puerto. Acapulco deja de ser paraíso. Se convierte en zona de guerra. 2010 a 2020. Acapulco es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los hoteles de lujo están medio vacíos. Los turistas tienen miedo. El paraíso que Miguel Alemán construyó colapsó, pero su fortuna nunca colapsó. Miguel Alemán Valdés murió el 14 de mayo de 1983. 83 años. En su residencia de Ciudad de México, rodeado de familia, su hijo, Miguel Alemán Velasco, heredó el imperio, hoteles, bienes raíces,
empresas, la fortuna estimada en cientos de millones de dólares. Alemán Velasco fue presidente de Televisa, empresario exitoso. Mantuvo y aumentó la fortuna familiar. En 2026, la familia Alemán sigue siendo una de las más ricas de México. El imperio que empezó con expropiaciones en 1947 sigue operando 80 años después. Mientras tanto, las familias de los ejidatarios desplazados siguen pobres, sin tierra, sin compensación, sin justicia. El progreso tuvo un costo, y ese costo lo pagaron los que menos tenían. Si has llegado hasta aquí, ¿conocías esta historia de cómo se construyó Acapulco? ¿Te sorprende lo que Miguel Alemán hizo? Déjame saber en los comentarios qué otras historias de presidentes mexicanos quieres que investigue. Porque la historia de Miguel Alemán no es solo la historia de un presidente corrupto. Es la historia de cómo se fundó el sistema de corrupción presidencial moderno en México. Antes de Alemán, los presidentes robaban de manera obvia, se quedaban con haciendas, se repartían tierras. Era corrupción tosca, visible, fácil de identificar. Alemán lo cambió todo, inventó la corrupción sofisticada, la corrupción legal, la corrupción que no se puede probar en tribunales, pero que todos saben que existe. Prestanombres, empresas fantasma, contratos inflados, fideicomisos, licitaciones amañadas, concesiones a cambio de participación secreta. El manual que escribió se usó durante décadas. Cada presidente que vino después estudió lo que Alemán hizo y lo mejoró, lo perfeccionó, lo expandió. El resultado es el México de hoy, un país donde todos saben que los presidentes salen millonarios, donde todos saben que hay corrupción, pero donde nadie puede probarlo legalmente. Alemán demostró que se puede robar sin ir a la cárcel, que se puede construir un imperio usando el poder público, que el sistema protege a los poderosos, y esa lección se aprendió muy bien. 74 años después de que Alemán asumiera la presidencia, México sigue enfrentando el mismo problema. Presidentes que llegan modestos y salen millonarios, obras públicas que cuestan el doble de su valor real, contratos que benefician siempre a los mismos empresarios. Los nombres cambian, las caras cambian, pero el sistema es el mismo, el sistema que Miguel Alemán ayudó a construir. Y Acapulco es el símbolo perfecto de ese sistema, una ciudad que se construyó sobre la injusticia, donde el progreso benefició a pocos y destruyó a muchos, donde el paraíso turístico escondió décadas de desigualdad. Hoy Acapulco está en ruinas. La violencia destruyó lo que la corrupción construyó. Los hoteles que Miguel Alemán inauguró están abandonados o semivacíos. Las playas que promocionó están desiertas. El paraíso colapsó. Pero hay algo que nunca colapsó: la fortuna, la dinastía. El imperio que empezó con esas expropiaciones en 1947 sigue existiendo. Porque esa es la verdad más brutal de esta historia. Los que construyeron el sistema injusto nunca pagaron las consecuencias. Los que se enriquecieron con las expropiaciones nunca devolvieron nada. Los que fundaron la corrupción moderna nunca fueron castigados, y sus familias siguen disfrutando de esa riqueza hoy. Mientras las familias de los ejidatarios desplazados siguen pobres, siguen sin tierra, siguen sin justicia. 79 años después. Miguel Alemán Valdés murió en 1983. Nunca fue investigado, nunca fue juzgado. Nunca tuvo que explicar cómo un empleado de juzgado que ganaba 60 pesos al mes terminó como uno de los hombres más ricos del mundo. Murió en paz, rodeado de familia, con honores de expresidente, y esa impunidad envió un mensaje a todos los políticos mexicanos. Se puede hacer, se puede robar, se puede usar el poder para enriquecerse, y no pasa nada. Ese mensaje definió la política mexicana durante décadas. Hoy, en 2026, o 80 años después de que Alemán llegara a la presidencia, México sigue debatiendo el mismo problema. ¿Cómo evitar que los presidentes salgan millonarios? ¿Cómo hacer que la obra pública realmente beneficie al público? ¿Cómo romper el círculo de corrupción
que Alemán ayudó a fundar? No hay respuestas fáciles, porque el sistema que Alemán construyó se volvió parte de la cultura política. Los empresarios esperan obtener contratos a cambio de lealtad. Los políticos esperan enriquecerse cuando lleguen al poder. Los ciudadanos esperan ser traicionados. Y Acapulco es el recordatorio permanente de lo que ese sistema puede hacer. Una ciudad que pudo ser modelo de desarrollo turístico sostenible, que pudo enriquecer a las comunidades locales, que pudo demostrar que el progreso puede ser justo. En cambio, se convirtió en símbolo de todo lo contrario. Desarrollo que enriquece a pocos, progreso que desplaza a los pobres, turismo que solo beneficia a inversionistas externos, y eventualmente, cuando la desigualdad se volvió insostenible, llegó la violencia. Porque la injusticia siempre tiene consecuencias. A veces tardan décadas en llegar, pero llegan. Los nietos de los ejidatarios desplazados crecieron sin oportunidades, sin educación, sin futuro. Algunos encontraron oportunidades en el crimen organizado. Acapulco se convirtió en campo de batalla. El paraíso se convirtió en infierno. ¿Es culpa de Miguel Alemán? No directamente. Él murió en 1983. La violencia explotó décadas después, pero él plantó las semillas. Él creó el modelo de desarrollo donde unos pocos ganan fortunas y las mayorías pierden todo. Él demostró que la injusticia puede ser legal, que el abuso puede ser institucional, y esas semillas crecieron. Hoy, cuando recorres Acapulco, ves el contraste brutal. Hoteles de lujo medio vacíos frente al mar, y montañas llenas de colonias pobres donde viven los descendientes de los ejidatarios desplazados. El paraíso y el infierno, en la misma ciudad, separados por kilómetros pero conectados por historia. La historia de lo que pasa cuando el poder se usa para enriquecer, cuando el progreso solo beneficia a los ricos, cuando la justicia no existe para los pobres. Miguel Alemán no fue el primer presidente corrupto de México, tampoco fue el último, pero fue el que perfeccionó el sistema, el que escribió el manual, el que demostró que se puede construir un imperio usando la presidencia y nunca pagar las consecuencias. Y 80 años después, México sigue pagando el precio de esa lección. La pregunta es, ¿cuántos años más seguirá pagándolo? ¿Cuántos presidentes más saldrán millonarios mientras el país sigue pobre? ¿Cuántos Acapulcos más tienen que colapsar antes de que el sistema cambie? Esas son las preguntas que Miguel Alemán dejó sin responder, y que México todavía no sabe cómo contestar.